Venezuela, desde el punto de vista del panorama político, usted participó en un proceso de elecciones parlamentarias, siendo electo para un nuevo periodo legislativo a partir del año 2021, pero como hemos visto en la prensa nacional, las distintas noticias, pues ya hay tensión. Por parte de Juan Guaidó se ha dicho que hay una continuidad de la asamblea que él preside, que va a continuar, desconocen el proceso de elecciones parlamentarias realizado y por otro lado también hay una respuesta del gobierno. ¿Cuál es su visión respecto a este panorama que pues ya se esperaba también? Fíjate, nosotros creemos en Cambiemos y en la Alianza Democrática, y lo hemos repetido en varias oportunidades, que entramos en una especie de dinámica de hora loca en estos últimos 5 años. Y yo creo que ya esa hora loca está por terminar, por lo menos en lo que al lado de la oposición se refiere. No existe la figura de la continuidad administrativa, las elecciones legislativas están previstas en la Constitución y lo que está pidiendo el ciudadano, lo que está pidiendo el venezolano de a pie es que se acabe esta locura política, este escalamiento del conflicto que nos ha llevado a una situación de crisis económica, de crisis de valores, de crisis social, y volver a reinstitucionalizar el país, que es una frase que se ha usado mucho se usó a lo largo de la campaña, pero ya es hora que a partir del 5 de enero se asuma la responsabilidad, sobre todo por parte de la administración, digamos, saliente y la asamblea saliente. Está bueno ya se cumplió un periodo, esa agenda no tuvo éxito y es el momento de tener responsabilidad en la política y responsabilidad con el país. Hay que darle paso a una nueva visión de solución del conflicto venezolano, tanto a lo interno, que hay muchísimo que analizar, no solamente por el lado del gobierno, que perdió una cantidad de votos en las últimas elecciones, es la votación más baja que ha tenido en su historia, pero también del lado de la oposición, donde hubo en todos los sectores una pérdida importante en la conexión con el ciudadano. Entonces, ya llega la hora de la reflexión en la política y de que el sentido común deje de ser el menos común de los sentidos. Hay que ver la política con objetividad, con responsabilidad, porque hay que empezar a generar nuevamente soluciones al pueblo que está pasando por una tragedia verdaderamente. Fíjate, usted habla de esa pérdida de conexión y usted como figura de la oposición, pues también, ¿qué lectura hizo de este proceso electoral? ¿Qué lecciones les deja? ¿Cree usted que hoy por hoy Cambiemos ganó quizá, es un partido nuevo, confianza en el electorado de alguna forma? Bueno, fíjate, en nuestro partido la verdad es que nosotros hicimos un trabajo a nivel nacional y te puedo decir con los números que tenemos que es el partido, siendo un partido nuevo, un partido que logró duplicar la votación con respecto al último proceso electoral que fueron las elecciones de concejalía. Entonces nosotros sí tuvimos un crecimiento. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya una reflexión por parte de todos los sectores opositores, tanto los salientes de la Asamblea Nacional como los que estamos aquí, que el país reclama una unidad de la oposición, volver a ese escenario del 2015, donde había un proyecto de país que, bueno, ese proyecto se fue tergiversando a lo largo de este periodo. ¿Y cómo retomar ese escenario de unidad dentro de la oposición cuando hay miradas tan distintas? Lo digo porque, por ejemplo, fíjese las declaraciones que decía ayer Juan Guaidó, la dictadura no saldrá voluntariamente, necesitamos la fuerza. Estamos hablando de un camino donde se habla de que a través del voto y de estas elecciones parlamentarias, pues no se van a obtener los cambios que se requieren en el país y usted propone pues esta vía democrática electoral para pues lograr los cambios. Entonces también la sensación que se tiene o que deja el tema de la abstención en las pasadas elecciones parlamentarias es que no hay credibilidad en los procesos electorales. Puede ser una de las lecturas que hacen algunos politólogos. Usted como profesor universitario, abogado, ¿qué puede leer de todo ello? Hay que rescatar la política como solución al conflicto venezolano. Hay que rescatar la conexión de los políticos con el pueblo y hacer una política orgánica. La política no se puede hacer a través de las redes sociales, a través de Twitter. Hay que volver a dirigirse a las comunidades, conversar con los sectores, con los barrios, con todos los sectores populares para entender de verdad lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado sobre todo con esta dirección de la oposición hasta este momento? Entre otras cosas que están rodeados de aduladores y rodeados de lo que dice y de alguna manera direccionados por lo que sería
la popularidad en redes sociales. Y esa no es la forma de hacer política. La forma de hacer política es tener un criterio, tener un plan, y es el plan que nosotros hemos venido diseñando a lo largo ya de varios años, que es el de la acumulación de fuerzas. Los espacios no se pueden abandonar, hay que participar en todos los procesos porque es la única forma de nosotros salir de la crisis. Ya otras maneras que se han presentado se han demostrado incapaces de sobreponer esta situación que estamos llevando. Ahora, con respecto al tema de las sanciones administrativas por parte de Estados Unidos, pues el efecto que se buscaba de lograr un cambio de gobierno evidentemente no es el que se tiene. Vemos una población duramente afectada, tanto por las políticas que se han venido implementando y también pues ha sido reconocido incluso por voceros de la oposición que las sanciones pues también tienen una afectación en la problemática de los problemas que hoy por hoy tiene el país. Entonces, ¿qué se avisora para ese año 2021 tomando en cuenta que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos? Desde su punto de vista, ¿podría significar un nuevo periodo, algunos cambios respecto a las políticas que tenga Joe Biden? Pues ya él decía que va a ser una revisión de lo que había planteado la gestión de Donald Trump. Una de las cosas que va a traer el 2021, no solamente con los Estados Unidos, te recuerdo que el año 2021 va a traer elecciones en Ecuador, en Perú, en Chile, va a traer elecciones en Honduras. Entonces, el panorama latinoamericano va a cambiar o va a tener una renovación. Eso lo va a definir sin duda los procesos electorales en cada uno de esos países. Pero la franquicia que tenía un solo sector de la oposición para plantear la realidad venezolana, sí te puedo decir que nuestro criterio se acaba. Aquí la verdad es que todo el mundo está en conversaciones. Aquí no existe en este momento un solo sector que tenga el monopolio de la relación con los Estados Unidos, y yo creo que a partir del 20 de enero con la nueva administración Biden sí va a haber la posibilidad por lo menos de que se oiga otra forma, otra postura de lo que puede ser una solución a la crisis venezolana. Definitivamente las sanciones no es lo que va a ayudar a Venezuela a salir de una crisis. Las sanciones hay que trabajar, y ahí es una de las propuestas que nosotros en Cambiemos tenemos, de presentar proyectos para el levantamiento de las sanciones, porque quienes estamos sufriendo en realidad las consecuencias no es el gobierno nacional, ni son ni siquiera los voceros de esa oposición que viene saliendo ahora del Parlamento, sino nosotros los ciudadanos que tenemos que hacer la cola para la gasolina, para el gas, etcétera. Entonces, yo creo que la conclusión o un resumen a lo que me estás preguntando es que se acaba esa franquicia de un solo sector de la oposición y van a permitirnos derecho a voz y derecho a opinar. Sin ser una franquicia, ¿no? Perdón, sin ser una franquicia. No, precisamente nosotros lo que estamos buscando es una apertura de todos los sectores de la oposición, reunificar la oposición, que sabemos además que somos mayoría con respecto a los que al grupo que apoya al gobierno a nivel nacional. Bien, señor León, y nosotros a esta hora de la mañana debemos hacer una pauta. Al regreso vamos a seguir revisando también las preguntas y los comentarios que tiene nuestra audiencia. Breve pausa, regresamos. Son las 7:32 de la mañana. Seguimos a esta hora conversando con el señor Edgar Raúl Leoni, abogado, profesor universitario y también diputado electo por Cambiemos. Estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, sobre el panorama político que se avecina para Venezuela en el año 2021. Ya prevé un inicio convulso, pues con las posturas y las declaraciones tanto del gobierno diciendo a Juan Guaidó: se acabó la guachafita, no me temblará el pulso, y Juan Guaidó, pues quien ha dicho nuevamente que desconoce este proceso de elecciones parlamentarias donde usted fue electo y que hay que buscar una vía a la fuerza para además salir del gobierno de Nicolás Maduro. Aunado a esto, también ayer escuchábamos declaraciones nuevamente que desde Colombia pues se estaría también realizando un plan, según las declaraciones del gobierno, para pues terminar con su mandato. Pues teniendo en cuenta estas últimas declaraciones que hoy por hoy son noticia en la prensa nacional, ¿qué podemos esperar desde su visión y olfato político?
Esto es parte de la retórica natural que ha venido sucediendo tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. Siempre la oposición está, o de esta oposición que encabeza el señor Juan Guaidó y del lado del gobierno. Ellos siempre están hablando de llevar procesos que han sido fallidos, que se han demostrado que no han tenido ningún éxito, y el gobierno pues está en una constante situación de defensa y de alguna manera tratan de mantener la tensión entre los venezolanos. La realidad es que yo creo que a partir del 5 de enero viene un aminoramiento de lo que es la presencia de Guaidó y su equipo, natural por el desgaste que ha tenido en la gente, que ya está demostrado hace 2 años con una popularidad por encima del 50% y hoy rozando el 10%. Y eso pues tiende a desaparecer. Y bueno, y el gobierno en su misma actitud sin embargo, hemos visto, y esto es importante aclararlo, hemos visto a Maduro hablar de que no todas las culpas de la situación económica son del bloqueo y las sanciones, y eso nosotros lo vemos como una buena señal. Es una especie de mea culpa que hace el gobierno y nos da la oportunidad a nosotros de presentar propuestas, aún siendo minoría dentro de esta asamblea que comienza el 5 de enero, pero de presentar propuestas en materia económica. Por lo menos nosotros tenemos la presentación de un plan de los primeros 100 días en la Asamblea Nacional, un plan de proyectos de normativa legal, entre ellos, por ejemplo, la reactivación de ciertas zonas económicas, de ciertos sectores, como son, por ejemplo, en el área industrial en Carabobo, en Aragua, en mi caso, en Caracas, todo lo que sería la zona de Antímano, la zona de Caricuao, que son zonas que han venido estando en una recesión. Antiguas zonas industriales, con mucho movimiento, que hoy por hoy están totalmente abandonadas, producto de la situación económica fuerte que existe. Entonces, estos proyectos van a llevar incentivos importantes para poder reactivar esas zonas, reactivar el empleo y, bueno, obviamente coadyuvar con ciertos aspectos económicos como en el área bancaria y en el sector laboral, específicamente el salario. ¿Y usted cree que esas propuestas que usted está presentando puedan tener cabida dentro de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista? También ellos están proponiendo ahora pues un proyecto de ley del Estado comunal, es decir, ¿tendrán cabida estas propuestas que lleva la oposición? ¿Será posible con una asamblea donde ustedes son minoría? Nuestro trabajo es conseguir puntos de encuentro y yo creo que sí existe por parte del gobierno la intención sobre todo de un reconocimiento o de un aminoramiento de lo que es el tema internacional en materia sobre todo de sanciones. Entonces, y para nadie es un secreto pues la crisis económica que estamos viviendo. Entonces yo sí creo, soy optimista en que nosotros podemos conseguir puntos de encuentro para presentar esos proyectos y que tengan buena acogida dentro de este Parlamento que comienza el 5 de enero. Ahora fíjese, también hay otras declaraciones interesantes que me gustaría que usted nos diera su opinión. Fíjese, por un lado, también Leopoldo López lo hemos venido escuchando en una gira internacional, pues diciendo que se avecina un gobierno de transición con incluso figuras del gobierno. Por otro lado, Enrique Capriles Radonsky, otra figura de la oposición reconocida que no participó en el proceso de elecciones parlamentarias, pues daba unas declaraciones a la BBC donde decía que para este año si era necesario retomar la vía de elecciones democráticas, pero con garantías. O sea, hablaba de un nuevo proceso, de exigir garantías a la comunidad internacional, de negociar con Joe Biden, el nuevo gobierno de Estados Unidos. Es decir, ¿qué se avecina? Ha sido sumamente errática la postura de Leopoldo López y la postura de quienes lo acompañan en el manejo de la política venezolana. Por un lado dicen, bueno, vías de fuerza, vamos a pedir invasión. Por otro lado dice, bueno, podemos participar en procesos electorales incluso con Maduro. Entonces, como te digo, y te lo comentaba al principio, ya nosotros nos cansamos, los venezolanos, de este saltimbanqui político que ha llevado esta oposición que maneja la Asamblea Nacional hasta el 5 de enero. Es hora de dar al país propuestas serias, propuestas a largo plazo, propuestas electorales, propuestas económicas, de manera de suavizar, de mejorar la situación que lleva el país en este momento. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos que llevar al gobierno es y a la comunidad internacional es la liberación de ciertos fondos en el extranjero para la adquisición de vacunas, para el tema del COVID, para la adquisición de equipos de protección para el personal médico, para el personal de enfermería de las clínicas y hospitales que están padeciendo esta pandemia. Entonces, esos son los puntos de encuentro en los cuales tenemos que trabajar. No
estas fantasías de que vamos a procesos de golpe, a procesos de invasión. Yo creo que ya eso la gente ya no lo está viendo con buenos ojos, no están haciendo una lectura de lo que es la opinión popular, por lo menos en los sectores populares. Creo que la opinión que ellos están llevando a cabo es la opinión de las redes sociales y eso no es la base para generar políticas o para presentar políticas al país. Y, por ejemplo, usted como profesor universitario, que allí también data parte de su experiencia, ¿qué puede aportar? Hoy la educación está muy golpeada y ya nos anunciaban los distintos analistas pues que la educación ha dado un cambio a través de la pandemia de COVID-19. Es indudable que el tema de la educación a distancia, el uso de las nuevas tecnologías será vital para, por lo menos incluso en el 2021, continuar con el proceso educativo. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la educación tanto básica como universitaria en medio de esta pandemia y qué puede hacer usted desde la Asamblea y con su experiencia de profesor para pues coayudar, ¿no? Sin duda la educación, no solamente a partir de la pandemia, ya la educación desde hace 5 años ha venido, o más, ha venido recibiendo un golpe importante. Fíjate, te lo digo yo a nivel estadístico, yo de tener más de 150 alumnos en general en todas mis secciones, hoy en día el último curso que estuve habían apenas 15. Entonces, ¿a qué se debe esto? Deserción estudiantil en todos los niveles. De 150 alumnos a 15 en un semestre. Entonces eso quiere decir varias cosas que tenemos que leerlas. El poder adquisitivo del alumno ha disminuido de manera importante. No se ve, para ellos no existe una proyección a futuro como profesionales, porque bueno, hay ciertas actividades que pueden generarle más recursos que como profesionales. Entonces, sí tenemos que presentar una propuesta seria, económica, viable, para reactivar la educación, porque definitivamente el país no se acaba en el año 2020 ni en el año 2021. Entonces, hay que entrenar a esas futuras generaciones para lo que viene. Y no solo el poder adquisitivo del alumnado, pues también el poder adquisitivo del profesor en todos los niveles. En la educación pública los salarios son muy deprimentes, es decir, tener un teléfono, un dispositivo móvil para dar unas clases vía Zoom, vía WhatsApp, es una tarea casi imposible, bueno, si no para la gran mayoría, o el tema de la luz, es decir, claro, son distintos factores. Si llegas a tener el dispositivo, no tienes el servicio. Entonces, una de las propuestas que hay, que nosotros estamos presentando a la Asamblea Nacional también, es respecto a los servicios públicos. Hay que disminuir un poco el tamaño del Estado y hay que permitirle a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, las posibilidades y la seguridad jurídica necesaria para que instalen operaciones en Venezuela, porque como todos sabemos aquí el servicio, por ejemplo, el servicio de Internet es pésimo, está entre los peores del mundo, no solamente de América Latina. Entonces, todas estas son oportunidades que se presentan para la inversión extranjera que nosotros debemos aprovechar y que debemos traducir también en bienestar social. En materia de educación, hay que darle la posibilidad a nuevas formas de educación, técnicos, así como existen misiones para distintos tipos, pues tienen que haber programas sociales que permitan el financiamiento de la educación, que en Venezuela pues no lo ha habido. Esas son las propuestas que nosotros estamos llevando a la Asamblea. Bien, a esta hora de la mañana debemos hacer una nueva pausa. El regreso sí, vamos a estar leyendo las preguntas y los comentarios que ustedes nos están haciendo llegar a través de @primerapágina en Twitter, en Instagram, y también a nuestro compañero de labores @jcarlosrosa, mi cuenta @rosa_periodista. Al regreso les daremos lectura. Bien, seguimos conversando a esta hora de la mañana con el señor Leoni, profesor universitario, abogado, diputado electo por el partido Cambiemos. Otro de los grandes temas que hoy por hoy preocupan a los venezolanos, más allá del día a día de los servicios públicos, también está el tema de la pandemia. Pues ya se ha anunciado que tras este periodo de flexibilización, pues viene una cuarentena estricta para el mes de enero, lo que ya avecina que sin duda habrá más problemas económicos, es decir, una situación económica que no se ha podido recuperar, una ligera flexibilización en diciembre y aunado a esto la preocupación por la distribución de las vacunas. Es decir, en este sentido del tema de la salud que es tan importante para lo que viene en el 2021, ¿cuáles serían sus propuestas como candidato, como diputado electo? Precisamente
una de las propuestas es presentarle a la Asamblea Nacional un plan conjunto de trabajo para llevar a estos grupos donde se presentan sanciones hacia Venezuela la posibilidad de liberar ciertos fondos y bajo control de la Organización Panamericana de la Salud o de las Naciones Unidas, poder proceder a adquirir vacunas para lo que es la inmunización de la población venezolana. Aunque ya el gobierno ha dicho que viene la Sputnik 5, que será la vacunación en abril y ya hay un grupo que está en la fase 3. Sí. Sin embargo, hay medidas que podemos tomar de forma inmediata y te lo comentaba hace rato, como es la adquisición de material de protección para médicos y enfermeras y todo el personal de salud, que eso sí es algo que puede ser adquirido de manera inmediata, en vista de que son las primeras personas que están atendiendo a todos los que presentan síntomas de COVID o las personas que han sido afectadas por esta terrible pandemia. Entonces, hay ciertas medidas que podemos tomar de manera inmediata y para eso tenemos que buscar esos puntos de encuentro dentro de la Asamblea Nacional de manera de poder lograr respuestas inmediatas y positivas para la población que no tiene el lujo de esperar meses y meses por la vacuna, ¿no? Entonces, claro. Ese es uno de nuestros planteamientos. Definitivamente, en materia de la vacuna, quizá también buscar no solamente la vacuna rusa, sino que exista variedad en vista de que no un solo laboratorio puede proveer todo el medicamento a Venezuela. Ya Argentina está recibiendo la vacuna. Yo particularmente tengo mis dudas con respecto a la vacuna rusa. ¿Por qué? Bueno, porque no ha sido probada o aprobada por ciertos departamentos en materia de salud, como son las Naciones Unidas, como son la Organización Panamericana de la Salud, como lo ha sido la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, etcétera, que tienen unos rangos de efectividad ya comprobados y han sido verdaderamente presentados con la rigurosidad médica necesaria. Bien, podría ser entonces la aplicación de distintas vacunas en Venezuela. Bien, aparte de este tema pues de la pandemia por COVID-19 y el proceso de vacunación, sin duda preocupa mucho cómo va a ser la reactivación económica de Venezuela con este panorama político que tenemos presente. ¿Usted cree que la solución a los problemas económicos pasa por la resolución del conflicto político, de llegar a acuerdos, a una negociación? ¿Es ese uno de los pasos, indiscutiblemente, según su juicio? Sin duda, porque uno de los temas por los cuales la inversión privada, tanto nacional como internacional, ha sido espantada de Venezuela es por la falta de seguridad jurídica. Entonces, esta reinstitucionalización de que tanto se habla es presentar reglas claras de juego, porque Venezuela sigue siendo un país interesante para la inversión internacional en materia de recursos y en materia que además aquí se desmanteló toda la economía en los últimos 20 años. Entonces hay la posibilidad de presentar nuevas propuestas económicas en todas las áreas, tanto de servicios públicos como de manufactura, en fin, cualquier área económica. Entonces aquí lo que se tienen que presentar son propuestas claras desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista además administrativo, de que el gobierno no atropelle al sector privado. ¿Y qué propone usted, por ejemplo, en el tema salarial? Estamos viviendo en una Venezuela pues donde un importante sector de la población busca resolver su día a día para acceder a la canasta básica, que está muy por encima del salario mínimo, pero también encontramos en las calles pues la Venezuela de los bodegones, productos importados, una economía dolarizada, todos los precios en la calle están en dólares, incluso suben día a día. Sin embargo, el salario, pues no ocurre lo mismo con el salario, más bien se deprecia. Sí. ¿Qué sucede? El principal empleador es el gobierno. Entonces, hay que buscar una manera la palabra puede sonar dura, pero hay que desmantelar ciertos sectores del gobierno que no le hacen ningún tipo de bienestar al ciudadano de a pie, como por ejemplo el gobierno, ¿por qué tiene que ser aerolínea? ¿Por qué tiene que ser hotel? Entonces, ese proyecto de privatizaciones debe llevarse a cabo de manera de bajar la nómina del Estado que le permita además al Estado mejorar la capacidad de pago que tiene, crear tripartitas entre el Estado, el sector privado
e incluso la Asamblea Nacional y los sindicatos de manera de establecer salarios dignos como establece la Constitución Nacional. Entonces, sí hay formas de presentar una mejora importante a lo que es el tema salarial y eso evidentemente repercute en lo que es el salario para la empresa privada, pero pasa por generar seguridad jurídica y por generar reglas claras para todos los sectores. Bien, señor León, y a esta hora de la mañana nos están llegando muchos comentarios, preguntas de nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página, tanto en Twitter como en la red social Instagram. Y nuestro compañero de labores, Juan Carlos Rosso, está dando una revisión a cada uno de sus comentarios con esta etiqueta, pues el tema de la situación política, económica, social que se vive es parte de las interrogantes y qué soluciones se puede dar por parte de una nueva Asamblea Nacional. Juan Carlos. Y es el tema político precisamente el que no deja de ser noticia y que ciertamente, hablando ya de economía, repercute desde luego en el bolsillo del venezolano. Pregunta Julio Arias, por ejemplo, la Asamblea Nacional recién modificó el reglamento aprobando la continuidad legislativa. Ahora bien, los números de diputados asistentes menos los de Acción Democrática que no aprobaron esta continuidad no dan un número lógico. La pregunta de Julio Arias, ¿es esto legal? El periodo constitucional de la Asamblea Nacional fenece el 4 de enero a las 12 de la noche. A partir del 5 de enero hay una nueva Asamblea Nacional y yo me atrevería a decir que hay un nuevo sector opositor en Venezuela que va a llevar unas banderas de buscar puntos de encuentro para mejorar la situación del venezolano en los distintos aspectos. Y eso pasa por desescalar el conflicto que hoy en día lleva, el conflicto político que lleva tanto gobierno como oposición. Julio Suárez, por ejemplo, pregunta, ¿la franquicia de la oposición de la que hablan es acaso la responsable de la destrucción de los pozos petroleros y las refinerías? No es la responsable en su totalidad porque aquí ha habido una contracción económica desde en los últimos 7 a 10 años. Pero sin duda alguna que esta franquicia lo que ha ocasionado es una visión unilateral del conflicto venezolano por parte de los actores internacionales que lo que nos ha llevado es a estas sanciones que son criminales para el pueblo de Venezuela y que ha afectado todos los rubros. No escapa de ellos, de este rubro, el rubro energético, como es el caso de la explotación y refinación de petróleo. Ramón Ramos pregunta, ¿cuál es el proyecto de 100 días para enfrentar la crisis? ¿Cree que el gobierno dejará atrás su proceso? Esta es otra pregunta también de Ramón Ramos. Tiene 3 preguntas en el mismo trino. ¿Cree que el gobierno dejará atrás su proceso revolucionario irreversible, como ellos lo llaman, y que dicen que no hay marcha atrás? Y la tercera pregunta del mismo trino. ¿Es posible conciliar entre el gobierno o con el gobierno? Nuestra postura ha sido siempre negociar. Una de las cosas aquí que se ha demonizado en la política venezolana son las palabras diálogo y negociación. Y a nosotros nos toca, como oposición, presentar propuestas que beneficien al pueblo venezolano. Así que nosotros en nuestras propuestas pues presentaremos, dentro de nuestro rango de acción, presentaremos en materia económica, como te decía, la reactivación de ciertas áreas y ciertos sectores geográficamente en Venezuela, como Carabobo, Aragua y el Distrito Capital, y presentar esas propuestas de manera que sean aceptadas y llegar a acuerdos con el gobierno para reinstitucionalizar y para reactivar estas áreas económicas. Gilberto Romero pregunta, ¿qué más le faltará al gobierno para comenzar a restituir la economía del país? Tienen todos los poderes. Bueno, si algo está claro es que el gobierno en este momento ha entendido que la política económica que ha llevado durante los últimos 20 años ha fracasado. Entonces, yo sí pienso que las puertas están abiertas para presentar propuestas tanto por el lado, no solamente digamos de la oposición, sino que creo que el gobierno, y lo ha demostrado en actuaciones recientes, está preparado para oír al sector privado en propuestas en materia económica. No se puede dejar de lado lo que es el sector bursátil, el sector bancario, que han habido pues iniciativas importantes. Ya el hecho de la dolarización de la economía permitido y la despenalización de la dolarización es un avance. Entonces, sí existe en este momento la plataforma o existe el terreno para presentar propuestas al gobierno y creo que pueden ser escuchadas por ellos. Hay un mensaje que, bueno, reviste crítica de forma inicial y deja ver que no hay credibilidad alguna, al menos con los diferentes actores políticos. El trino lo hace González M. Lo que pasa entre el gobierno y Guaidó es un circo, publica. Solo mentiras. En Venezuela nada va a pasar después del 5, hace referencia al 5 de enero. A Guaidó no lo van a meter preso
él le va a pasar el testigo a otro y lo van a dejar que siga en lo suyo. El comentario es de González M, aparece en pantalla. Yo no te puedo responder cuál es la agenda de Guaidó y cuál es la agenda del Parlamento saliente, ni cuál es la agenda del gobierno. La respuesta que yo te puedo dar es cuál es la propuesta que nosotros y cuál es la agenda de la Alianza Democrática y cuál es la agenda de Cambiemos, y es la de presentar propuestas viables, propuestas con sentido y con responsabilidad para salir de la crisis económica y para presentarle un nuevo escenario no solamente al país y a los venezolanos, sino también a la comunidad internacional que nos permita desescalar el conflicto en el cual estamos nosotros en este momento metidos. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por hacernos llegar todos sus comentarios, sus preguntas y por supuesto a usted, nuestro invitado de esta mañana, para dar ese panorama que se avecina para el 2021 en materia política y lo que ha sido este año convulso 2020. Gracias a ustedes por estar con nosotros con la etiqueta Primera Página. Al regreso mucha más información. Gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buen día.